Deseamos una muy feliz y bendecida Navidad para todos los presentes. Que el Señor les permita seguir disfrutando de estas cosas tan lindas que estábamos escuchando. Vamos a leer de vuelta en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 8. Ya fue mencionado esto por nuestros hermanos, pero vamos a leer ahí para considerar algunas cosas. Lucas 2, versículo 8. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hasta ahí nomás la lectura de este pasaje que es bien conocido y que recién lo estábamos recordando. Este capítulo 2 de Lucas empieza hablando del decreto del César, de Augusto César, de que se hiciera un censo y que todos fueran a su lugar de origen. Y entonces nos presenta el caso de José y María y cómo ellos, estando en Nazaret, tuvieron que viajar hacia Belén porque José era de la descendencia de David. Y bueno, allí fueron, llegaron, como ya escuchamos, María estaba embarazada, faltaba muy poquito para su alumbramiento, y cuando llegan a Belén, allí se le cumple el tiempo del nacimiento de su bebé. Entonces dice el relato bíblico que el mesón, nosotros diríamos acá, la pensión que había allí en Belén, estaba repleta de gente, no había lugar para más nadie, y entonces José y María fueron a parar al establo, el único lugar donde se podían proteger de la inclemencia de afuera. Y alguna gente no se imagina cómo era aquel establo, pero otros vivimos en casas similares a las que había en Belén en aquellos años que leímos en el relato del Evangelio. Y las casas hechas de piedra eran de dos plantas, planta baja y planta alta. Entonces la planta baja eran los corrales de los animales, y siguen siendo en muchas aldeas de Europa, de España, Italia y otros países, siguen siendo las casas así porque los inviernos son muy crudos y entonces la gente tiene pocos animales, 2 o 3 vacas, 10 ovejas, cosas así, y las cuida mucho. Y entonces la parte de abajo de la casa es la vivienda de los animales. Y ahí en un corral de esos fueron José y María dio a luz a su hijo. Cuando dice que le pusieron en un pesebre, no todos saben lo que es el pesebre, pero el pesebre era como una batea de madera muy grande donde se ponía la paja, el alimento para los animales. Y entonces en ese lugar María acuesta a su bebé.
Decimos esto para que se entienda bien lo que estaba pasando en aquel momento. Eso era en la ciudad de Belén, una pequeñita ciudad. Y en las cercanías de la ciudad de Belén, en el campo, afuera de la ciudad, estaban unos pastores. Los pastores en los tiempos bíblicos y también en estos últimos tiempos salían con los rebaños y no volvían a la tardecita de vuelta para la casa, sino que se quedaban de noche en los campos, en los montes, para seguir apacentando al día siguiente a las ovejas. Entonces estos pastores que estaban allí cerca de Belén se reunieron alrededor de una fogata. Ya las ovejas estaban todas acostadas y estaban ahí esperando el momento del sueño para irse turnando, para dormir unos y otros estar despiertos. Por eso dice que guardaban las vigilias, estaban vigilando sobre esos rebaños. No sabemos la hora que sería, pero sí sabemos que sería antes de las 12, porque el ángel le dice: hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y eso no podía ser después de las 12, porque ya era otro día. Y en esa situación, en el campo, es realmente un tiempo especial. Nosotros a fines de noviembre anduvimos en pleno campo, en el departamento de Durazno, y qué deleite es para nosotros que vivimos en la ciudad quedarnos en un lugar totalmente solitario, donde no hay luces de casas ni de nada, y contemplar la inmensidad del cielo, ver las estrellas con otro brillo que no le conocemos acá en la ciudad, realmente es algo muy, muy, muy grato. Para los pastores era algo muy repetido eso, pero estaban así, alrededor de un fuego, seguramente conversando un poco, y ya iba a llegar el tiempo de ir durmiendo algunos y turnándose para estar despiertos. Y cuando estaban en esa conversación, de repente aparece un ángel, como leímos. Y eso los estremeció, porque realmente se produjo una manifestación celestial. Asombroso. Eran unos pastores, no sabemos 4, 5, 6 los que serían, pero en medio de ellos un ángel del Señor se manifestó y les empieza a hablar. Cuando aparece el ángel se pegan un susto tremendo, porque de la nada aparece alguien y se acerca a ellos y conversa con ellos. Pero el ángel los tranquiliza y les dice que le trae nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Seguramente aquellos pastores respiraron al escuchar esas palabras y prestaron atención a lo que el ángel les estaba diciendo. Y quisiera que pensemos en este detalle. Fue el primer suceso en relación al nacimiento de Jesús allí en el pesebre de Belén. Al poco tiempo de haber nacido, el ángel aparece a los pastores. Qué curioso, ¿no? Los pastores eran trabajadores rústicos que se ganaban la vida cuidando las ovejas, pero Dios se manifestó a esa gente. Dios buscó a esa gente sencilla. No se apareció a los sacerdotes judíos, a los fariseos,
no se manifestó en la ciudad de Jerusalén, donde había mucha gente allí poblando. No, la gracia de Dios se desplegó sobre estos hombres que estaban allí velando sobre sus rebaños. Y qué precioso, ¿no? Que lo que el ángel les dice, cómo los alienta, cómo los anima. ¿Qué escena? Si nos podemos imaginar esa escena en el medio de la noche, en el silencio de la noche, donde tal vez lo único que se sentiría algún grillo, allí en ese momento el ángel interrumpe esa quietud, ese silencio y les trae el mensaje de Dios para ellos. Que realmente es asombrosa la gracia del Señor, cómo el Señor obra, cómo el Señor se manifiesta y cómo el Señor elige a determinadas personas para que ellos escucharan el mensaje de salvación. Después de ese susto y de que el ángel le dice que no teman, le dice que traía buenas noticias para ellos. ¿Y cuáles eran las noticias? Justamente lo que estuvimos escuchando, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y brevemente quisiera que pensemos en 3 cosas de esto que el ángel dice. Nació hoy un Salvador. Ese bebé que nació en un lugar tan humilde, en un pesebre, en medio de un corral, era ni más ni menos que el Salvador del mundo. Era el bendito Hijo de Dios que estaba tomando forma humana. Ya escuchamos nosotros que allí en el Evangelio de Mateo el ángel le había dicho a José que llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso realmente era una maravilla, que ese bebé del pesebre iba a ser nuestro Salvador, el Salvador de todos los que a través de los tiempos hemos confiado en Él y le hemos recibido en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo decía esas palabras tan conocidas a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo en ese bebé para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué maravilla, hermanos, qué precioso es esto. El bendito Hijo de Dios vino al mundo para salvarnos a nosotros los pecadores. Todos los que hemos creído en Él podemos decir lo mismo que decía el apóstol Pablo. El Señor Jesús vino para salvarme a mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pedro también allí en el libro de los Hechos, capítulo 4, dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nació el Salvador. Religiones hay muchas, hermanos, pero Salvador hay uno solo. ¿Y quién es ese Salvador? Es aquel niño que nació aquel día en aquel pesebre de Belén, el niño Jesús, el bendito Hijo de Dios. La segunda palabra que el ángel usa para referirse al niño dice, es Cristo. No solamente es Salvador, sino que además dice que es Cristo. Cristo es una palabra muy usada, especialmente en el Nuevo Testamento, más de 500 veces, creo que son 539 veces que aparece la palabra Cristo y Jesucristo. Y se refiere, el Cristo es el ungido de Dios. El Cristo es el Mesías de Dios
que venía al mundo, ese Mesías que los judíos piadosos estaban esperando por tantos años. Ese era el bendito Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Dios el Padre enviando a su Hijo. La primera idea nos da la idea del Salvador que viene. Y esta palabra Cristo nos da la idea del enviado, el ungido, el Mesías, el bendito Hijo de Dios. La palabra lo dice con toda sencillez y claridad en ese versículo tan conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Cristo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué grande, qué precioso el amor de Dios que le llevó a dar a su Hijo por nosotros, a su Hijo amado, el Cristo, el ungido, enviado a este mundo para salvarnos. Qué precioso que en ese momento el ángel le esté diciendo a estas palabras a esos pastores. Y la tercera palabra que usa con referencia al bebé es el Señor. Recordemos todo el versículo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El bebé de Belén entró en este mundo a través de un camino de humillación. ¿Una humillación impuesta? No. Una humillación voluntaria. Cuando el Señor Jesús dejó la gloria del cielo, Él, como Dios, sabía esto. Sabía que no iba a haber lugar en el mesón, sabía que iba a nacer en un establo y sabía que iba a estar en un pesebre. Ahora estaba allí como un bebé, como otro bebé común y corriente. Estaba allí en el pesebre, pero aquel bebé era Él, el Señor. Dice la palabra de Dios con relación a esa entrega, esa humillación del Señor Jesús voluntaria, que Él, siendo rico, por amor a nosotros, se hizo pobre. El Señor no despilfarró sus riquezas, no las perdió, pero las dejó a un lado por amor a nosotros, para venir a buscarnos y a salvarnos los que estábamos perdidos. Dice la palabra allí en ese pasaje tan precioso de Filipenses capítulo 2, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué precioso lo que el Salvador hizo por nosotros. Y este Salvador, el Cristo de Dios, el Señor de los señores. Por eso Él pudo decir a los discípulos: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese bebé que se humilló a sí mismo, que cuando era ya hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, era el Salvador que nos venía a buscar. Ese fue el plan de la salvación de Dios, llevado a cabo por Jesús en la cruz. Por eso dice allí en Filipenses 2 que mencionábamos, por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hoy nosotros miramos hacia atrás al pesebre de Belén y nos conmueve el amor manifestado a través de ese bebé. Pero miramos para adelante y vemos aquel bebé
en otra situación, en otra condición. Está en los cielos, sentado a la diestra de Dios, coronado de gloria y de honra. Y Dios ha puesto su nombre en el lugar más alto, más elevado, para que todo el mundo reconozca que Él es el Señor. Él es el Señor. Él por amor a nosotros se humilló, pero Dios se encargó de exaltarlo, de levantarlo a lo sumo, a lo máximo. Y qué precioso es eso, ¿no? Que el Señor demostró tanta gracia, tanto amor hacia nosotros y nos dio ese bendito niño que era su Hijo amado, que nació en Belén, que murió en la cruz y que fue exaltado sobre todas las cosas, como leímos aquí en la palabra de Dios. Y que ante Él se va a doblar toda rodilla. Los creyentes doblamos nuestras rodillas con gozo en la presencia del Señor en el tiempo presente. Pero aún aquellos que lo rechazan, aún aquellos que no quieren saber nada con Él, un día van a doblar sus rodillas y reconocer que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hoy, al recordar todo esto, que es el verdadero sentir de la Navidad, la venida de Jesucristo en aquel día allí en Belén, podemos regocijarnos en estas cosas, que vemos en Él al Salvador que necesitamos. Vemos en Él el Salvador que dejó la gloria del cielo y tomó la forma humana para ir a la cruz y morir por nosotros y pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Pero vemos también en eso el Cristo de Dios, el Mesías que iba a traer salvación, el Mesías que muchos estaban esperando, el bendito Hijo de Dios naciendo en este mundo. Y el Señor de los señores, el Rey de Reyes, que pronto va a volver y que va a llevar a su iglesia para que estemos para siempre con Él. Él cargó mis pecados y tus pecados, cargó los pecados de todos nosotros. Y por eso Dios, en su gracia y misericordia, quiere que este bendito mensaje del Evangelio se siga proclamando, que Jesús vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, que dio su vida para lograr eso y que con su muerte a favor de nosotros nos abrió el camino para acercarnos a Dios. Yo creo que los que estamos acá somos todos cristianos, somos todos creyentes, todos hijos de Dios, pero tal vez alguien está escuchando estas palabras y le preguntamos, ¿no querrás creer en esto que estamos diciendo en este día? ¿No querrás creer en Jesucristo como tu Salvador personal, como aquel que pagó lo que tú no podías pagar, como aquel que se dio por amor de nosotros? Si quieres hacerlo, pídele ahora, háblale al Señor y dile que te perdone todos tus pecados, que entre en tu corazón, que forme parte de tu vida. Y si lo haces vas a experimentar algo realmente muy precioso. Eso que Dios hace en el interior de nuestro ser, en nuestros corazones. Si lo haces además, sin duda esta será la Navidad más feliz que hayas tenido en tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el bendito mensaje después de contemplar estas cosas tan preciosas que vimos en este niño de Belén. El Salvador que vino a buscarnos y a salvarnos. Animamos a los que nos escuchan a confiar en Él y les decimos como nuestro testimonio también que un día nosotros escuchamos esto, lo creímos y vivimos el cambio que Dios produce en todo aquel
que cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás muy dichoso, muy feliz. Serás hecho un hijo, una hija de Dios. Quiera Dios que así sea y que disfrutes mucho esta Navidad.